capítulo 3, también le invito a leerlo íntegro, pero nosotros por una cuestión de tiempo vamos a leer desde el versículo 13. Josué 3, verso 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar Salado, se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Note el verso 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Creo que muchos conocemos este relato bíblico. Israel va a entrar en Canaán. Tiene que cruzar este río desbordado. Este río, si usted mira en un mapa, desemboca en el mar muerto, mar salado. La actitud de los sacerdotes llevando el arca detuvieron las aguas. Esta arca habla de Cristo, que nos libra de nuestro destino de condenación. Pero también vemos la actitud de estos varones. Ellos con su actitud fueron de bendición a todo el pueblo de Dios. Muchas veces hemos meditado, ¿qué hablarían los hebreos? ¿Qué irían contando? Ellos estaban ahí firmes y pasaban uno, otro, irían los chicos jugando, algunos protestando, y ellos estaban ahí. ¿Y cuántas veces nosotros también estamos ahí para beneficio del pueblo de Dios? El pueblo de Dios está pasando experiencia y ahí estamos fieles, sosteniendo la obra de Dios. Y no dice la Escritura qué tiempo llevó, pero podemos realmente pensar cuál habrá sido esta experiencia para estos santos, para estos hermanos que pasaron por esta experiencia. Y dice el capítulo 4, y los sacerdotes, versículo 10, que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo. Ahí está firme y está quieto. Pero note el verso 15. ¿Quién se acordó de ellos? Luego Jehová habló a Josué. Y esto es algo que tenemos que aprender, los que trabajamos la obra del Señor. Trabajamos para el Señor. No vaya a esperar reconocimiento humano. No vaya a cometer ese error. Nos dice qué tiempo pasó entre que el pueblo estuvo del otro lado y Dios habló. Por eso es un silencio, un tiempo. Pero Dios sabía que ellos estaban ahí. ¿Y qué le dijo? Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán,
Y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Este es el lugar de los cielos, una vida de adoración a Dios. Como dije, no esperamos reconocimiento humano. No. Y otra cosa que todo obrero tiene que saber, nosotros somos un cuerpo. Usted saludó y vio a su hígado esta mañana, sacó una parte de su interior y la puso sobre la mesa en esta semana, porque así pasa también con nuestra vida. No siempre vemos lo que otro hermano está haciendo, pero es útil en el cuerpo. A veces cuando todavía no tenemos madurez, demasiado queremos ver. No, el hermano fulano no lo vi. Somos un cuerpo, dice la Biblia. Y les puedo asegurar que, al menos en esta congregación, hay muchos hermanos útiles al propósito de Dios. Y no siempre le ven con nuestro ojo. Así fue con estos sacerdotes. El pueblo pasó y le perdieron de vista allí en el Jordán. Pero Dios sabía que estaban ahí. Y así también ocurre con nosotros. Muchas veces trabajamos para el Señor y parece que nadie se entera. Yo a veces veo a las hermanas cuando hay algún tipo de evento en este lugar, que después tienen que empezar a levantar un territorio pasado. Pero después está bien. Tenga por seguro que Dios le tenga. Él es quien sabe todas las cosas. Segunda de Samuel, capítulo 23, para que tomen nota. Segunda de Samuel, capítulo 23, del verso 1 al 19. Los valientes que beneficiaron al pueblo de Dios. Qué mejor que derramar nuestra vida al servicio del pueblo de Dios. Segunda de Tesalonicenses, vamos a leer en el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hace 2000 años comenzó a trabajar este misterio, el misterio de la maldad. La palabra iniquidad es sinónimo de maldad. Pero note cómo dice este versículo. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este es el espíritu del anticristo. Cristo es un cuerpo, el anticristo es la disolución del cuerpo. El día de Pentecostés había una iglesia y hoy hay miles y miles de iglesias por todo el mundo. Ya está trabajando el espíritu. Pero ¿qué dice la Escritura? Al presente hay quien lo detiene, los fieles, allá en el Jordán, en cada iglesia. Ahí están los fieles. Vemos el ejemplo natural de la luna. Seguramente los jóvenes sobre todo habrán escuchado, ¿por qué la luna tiene cráteres? Porque la luna fue puesta sabiamente por nuestro Dios para que absorbiera todo lo que anda volando por ahí.
Tendría que caer sobre la tierra, caer sobre la luna. Y así también la vida de los fieles, bien garroteado, pero siendo de beneficio para los demás. Ese era el sentir de Pablo, y también nuestro sentir. No se vaya a asustar si el enemigo se enoja con usted. Dios es más grande que nuestro enemigo. Dice, hasta que seamos quitados del medio. Mire la importancia de la vida de los fieles. Esta es la importancia. Y Pablo se identificó con los fieles. Gracias a nuestro Dios por su ejemplo. Vamos a volver a nuestra porción de 2 Timoteo. 2 Timoteo 4, el verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. 3 cosas encontramos aquí. La buena batalla. Esta expresión nos da la idea de alguien que batalla en un ejército regular. ¿Cuál es la diferencia entre un ejército regular y un ejército que no lo es? Las normas. Un ejército regular tiene reglas, ordenanzas. Un ejército irregular, ahí tiene lo difícil, cualquier cosa. El idioma vulgar se le llama revolucionario, pero esa no es la idea que da el apóstol Pablo. Los soldados que pertenecen a una nación tienen un reglamento que cumplir y encontramos aquí en la palabra de Dios. Esta es nuestra batalla. No peleamos contra carne y sangre. Un rebelde se va a pelear con carne, con sangre, con cualquier cosa. Pero Pablo aquí nos da esa idea. Pelear la buena batalla o la batalla correcta, dice otra versión. Esta es nuestra forma. Y también que dice, he acabado la carrera. Acabado la carrera. Muchas veces iniciamos la carrera. Pero realmente para terminar esta carrera necesitamos mucha paciencia. Vamos a ver qué dice aquí en Hebreos capítulo 12. Esta no es una carrera de un par de meses. A veces sí creemos, estamos emocionados y quiero ser fiel. Y después se quedó sin energía. Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Correr con paciencia. Pablo dice, despojémonos de todo peso y del pecado. El pecado es fácil identificar, pero ¿y el peso? Hay cosas que no son pecados, pero son un peso. Y ahí muchas veces nos confundimos. Hay cosas que nosotros hacemos que no podemos decir que sean pecados. Por ejemplo, me quiero federar en el voceo. Bueno, no es pecado, pero seguramente va a ser un peso. Cuando uno empieza a faltar a los cultos porque tiene que ir a competir, es un peso que está en contra de nuestra carrera. Y muchas veces inocentemente nos metemos en. Y la Biblia dice, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La mayoría de los que están aquí toma información de internet. Averigüe cómo corrían los griegos. Había un par de cosas muy interesantes. En primer lugar, para poder correr tenía que ser un ciudadano. No podía un esclavo correr. Tenía que tener nacionalidad. La carrera espiritual es para los hijos de Dios nada más. No es para los enemigos. Pero había una particularidad, no había ropa deportiva como ahora. Averigüen cómo correr. Nuestra carrera está a la vista de todos. A la vista de todos. Y cuando habla de despojarnos del pecado, está representado con el sobrepeso. Y a veces nosotros queremos correr y el sobrepeso está ahí. No queremos hacer ninguna dieta. Bueno, entonces vamos a aprender. Juan capítulo 4, ya la hora se nos está yendo. Juan capítulo 4 le vemos al Señor Jesús en uno de los preciosos cuadros que nos relata Juan. Juan nos muestra cómo Dios satisface al ser humano en 9 formas. Ante la muerte, ante la enfermedad. Y aquí en el capítulo 4, si usted es memorioso, cuando estudiamos este libro, encontramos al Señor Jesús frente a una persona despreciada por la sociedad. Para los despreciados por la sociedad también es el Evangelio. Porque a veces creemos que es para la gente que no es demasiado mala. Bueno, aún para los inmorales. Así ve esta mujer. Capítulo 4 de Juan. Podemos leer un par de versículos simplemente para refrescar nuestra memoria. Versículo 4. Juan 4, verso 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ahí está la clave. Era el mediodía. ¿Por qué decimos que esta es la clave? Porque las mujeres iban muy temprano a buscar agua, o muy tarde. Esta mujer fue al mediodía y Jesús estaba. Y dice, verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Esta mujer, por causa de su vida pecaminosa, no quería tener contacto con sus conciudadanos. Yo pienso, a veces nosotros también medimos o opinamos de la gente inmoral y decimos cada cosa. El Señor no dijo nada. Él fue y le esperó a él. Y yo medito cuántas veces el Señor me esperó a mí también. Y yo sé que usted también lo ha esperado. Cuando nadie daba nada por nosotros, Él estaba ahí esperando. Bueno, tiene una charla con esta mujer y nosotros vamos a leer el verso 31. Y con esto vamos a finalizar. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Los discípulos habían ido a buscar comida. Y habrán ido a una roticería por allá y trajeron. Y querían que él comiera. ¿Y qué le dijo? Verso 32. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y no tengo respuesta del Señor. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
¿Qué es la comida para el ser humano? Es la que nos sostiene. Los médicos dicen, según lo que usted come, va a ser su salud. El alimento nos sostiene, mantiene este cuerpo, nos da la energía para movernos. ¿Y qué era lo que al Señor le sostenía? Dice aquí, hacer la voluntad de mi Padre. Eso le daba fuerza. Y así también fue con el apóstol Pablo. Él llegó al final de su carrera con la energía necesaria. Y dice aquí que haga la voluntad del que me envió. ¿Saben? Hoy no están los sacerdotes de Josué, ni los valientes de David, ni los que caminaron con Pablo, ni Pablo. Ahora estaba usted y los fieles allí donde estén. Y esta es nuestra responsabilidad. Si nuestra vida es puesta en elevación, Dios va a probar lo que ha hecho nosotros. Y el enemigo también va a venir. Es decir, vos siempre hacés y nadie te reconoce. Jehová le dijo a Josué, andá a decirle que salga recto. Hoy estamos ahí, pero es un lugar de Dios. El Señor dijo, y que termine su obra. Qué especial satisfacción. Todos nosotros un día vamos a partir de aquí. Ojalá todos podamos decir así, he acabado la obra. No importa si fue muy vistosa o no, lo importante es que sea conforme a la palabra de Dios. En el lugar que estemos, somos útiles al propósito de Dios. Tal vez usted viene a limpiar y nadie le ve. Usted viene en otro horario que no hay nadie, pero le está viendo. Tal vez usted colabora de distintas formas. Dios conoce el corazón. Así fue con el apóstol Pablo. Y así también con nosotros. Que se le bendiga ricamente.